Listo. Dígame por favor si están viendo en este momento el documento de Word. Sí. 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 ¿Sí? Perfecto. Sí. Ese documento yo ya se los envié a ustedes también. Se los envié y se los dejé en los archivos, se los voy a enviar al correo. Ahí, esto es como lo que yo llamo una guía para flujo unidimensional y para lo que tiene que ver con el trazado de las cabezas hidráulicas. Aquí le coloco los datos. Muy importante que usted lo lea, muy importante. Esto va a ser muy útil para los ejercicios que están o que hacen parte del taller, que son ejercicios de flujo. Y aquí los puede ver. Esto los vamos a poner en contexto en la siguiente sesión. Vamos a hacer ejercicios como para poder mirar y trabajar este tema. Entonces, quiero que si ya lo descargaron o si no lo ha descargado, quiero que coja una hoja de papel o esté muy atento a la descripción y que nos concentremos en el primer ejercicio, que dice: determine la variación de las cabezas hidráulicas en un balde de agua. Entonces, si usted lo tiene ahí, lo tiene digital, pues, o tiene un papel, vaya haciéndolo también y analice el problema. Y miremos acá en este caso el problema. Entonces tenemos un balde de agua, este es un baldecito de agua. Tenemos acá el agua representada en color azul y tenemos acá que nuestro balde mide, o la columna de agua dentro del balde es del orden de 40 centímetros. Algo bastante normal pues para lo que estaría representando un balde de agua. Entonces, para poder dibujar las cabezas es muy importante tener a nuestra mano o tener el uso de un plano cartesiano. Entonces, en este momento están viendo el PowerPoint, chicos. Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. vamos entonces una vez más. Tenemos aquí la carga en centímetros, la Z en centímetros. Tenemos nuestro nav. Tenemos nuestro nivel de referencia. Y realizamos, como ahora, las proyecciones. Y como ahora, colocamos un punto A, un punto B y un punto C. ¿Están todos ahí? Profe, ese punto C Sí. es en la mitad siempre. Es en la mitad. Bueno. No, yo lo coloqué en la mitad. Lo coloqué en la mitad, pero no necesariamente. Profe, ¿puede ir al mismo nivel de los otros puntos? ¿Cómo? Puede ir al mismo nivel de los otros puntos. ¿Cómo así que al mismo nivel? Por ejemplo, C puede estar también al mismo nivel de B. Por así no serviría, ¿cierto? Pero serían puntos distintos. Pues si C está al mismo nivel de B, ya C es B. Oh, Muy bien, entonces recuerde, como lo dijimos ahora. ¿Dónde quedó esto? Acá. Entonces recuerde, como lo dijimos ahora, HZ siempre se mide desde el nivel de referencia y HP siempre se mide desde el nivel freático. Entonces tenemos, para el punto A, ¿cuánto vale el HZ? 0. Cero. Cero. Entre A, exacto, A se encuentra en el nivel de referencia. A se encuentra en el nivel de referencia. Sí. Sí. Entonces, en este caso, la HZ del punto A vale 0. Entonces, mire que no le hemos dado
Profe, Hay mucho ruido ambiental. sí. Recuerde cerrar el micrófono y cuando vaya a participar lo activa. Recuerde que no le hemos dado, a ese plano cartesiano de la derecha, no le hemos dado dimensiones. Entonces, aquí podríamos colocar que este representa nuestro cero. Entonces, en ese caso, si hablamos de que la hz de A vale 0, entonces aquí tendríamos que este es nuestro punto A, esta es la hz del punto A, que estaría representada, que aquí estaríamos hablando de nuestro punto A. Muy bien. Ahora, chicos, ¿cuánto vale la hz del punto B? 40. 40. 40. 40, es claro para todos. Entonces mire que desde el nivel de referencia hasta el punto B, ¿cuánto subo yo? 40 centímetros. Quiere decir, yo voy a trasladar B acá. Este es mi punto B. Y cuando yo subo hasta el punto B, mi carga, ¿cuánto vale? 40. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le coloco, termino de colocar a esto ejes, 10, 20, 30, este es 40. Vamos a tener entonces que cuando yo subo a B, mi carga vale 40. O sea que aquí tengo mi hz para el punto B. ¿Cuánto vale la hz para el punto C? 20. 20. Entonces una vez más, cuando yo subo a C, cuando yo subo 20 al punto C, ¿cuánto gano de carga? 20. Gano 20, o sea que aquí tendría la hz para mi punto C. Y esa línea que usted va a unir y que la vamos a hacer acá en color verde, va a ser representativa ¿de qué? Va a ser representativa de la hz. Esa va a ser para nosotros nuestra hz. Entonces, desde el punto de vista de lo que les colocaba en la guía, ¿están viendo la guía en este momento? ¿O siguen viendo el PowerPoint? Está en PowerPoint, bro. PowerPoint. El PowerPoint. PowerPoint. Entonces, desde lo que les colocaba yo, ahí están viendo el Word. Sí. Sí. Desde lo que les colocaba yo en la guía, mire que acá cuando miramos el punto B que dice dibujar hz, siempre desde el nivel de referencia, hz siempre es una línea que a 45 grados o una línea con pendiente, una horizontal, una vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo subo una unidad o una profundidad z, gano lo mismo en carga. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a C, para llegar a C subo 20 y gano de carga ¿cuánto? 20. Para ir a B subo 40 y gano de carga ¿cuánto? 40. Eso es una línea con pendiente a 1 a 1, o si usted le sacara aquí el ángulo, vería que esto es una línea con un ángulo de 45 grados. ¿Es claro para todos eso? Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿me puede explicar de nuevo, por favor? ¿Desde dónde, Antonio? Soy Esteban. Esteban. Desde lo de la, pues se traza una línea uniendo todos los puntos y ya, normal. Ya, esa es la hz. Ah, Y mire que eso es una línea que tiene pendiente 1 a 1 o que tiene un ángulo de 45 grados con la horizontal. sí. Listo. Recuerde que la idea es que usted también lo vaya haciendo si tiene la figurita, o lo vaya haciendo en un papelito para que vaya analizando el concepto. Muy bien, entonces eso es lo primero. Segundo paso. Medir. Nuestro segundo paso consiste en medir la HP. Entonces recuerde, la HP se mide ¿desde dónde? La HP se mide desde El nivel freático. el nivel freático. Entonces le pregunto, Esteban, voy con usted. ¿Cuánto vale la HP, Esteban, para el punto B? Para el punto B,
Profe, yo tengo una duda ahí. Se supone que eso sería pues, es un depresión, ¿cierto? Sí. Pero entonces uno ahí debería tener en cuenta, pues como cuando uno calcula los esfuerzos, serían los gamas, ¿no? Ahí tal. Estamos O hablando no. de cabezas, no estamos hablando de esfuerzos todavía. Pero entonces ahí Ah, de listo. Entonces, Sí, ¿cuánto ahí valdría el sería HP? cero. Sería cero, ¿no? Mira que el punto B se encuentra en el nivel freático, o sea que en ese punto tendríamos que nuestra HP, Cero. ¿cuánto vale? 0. Cero. ¿Cuánto valdría el HP para el punto A? Pero bueno, 40. 40. Mire que desde el nivel freático hasta el punto A, ¿cuánto hay? 40. O sea que cuando yo bajo el punto A, ¿cuánto gano en carga de HP? 40. Gano 40. 40. Al punto C, ¿cuánto vale el HP? 20. 20. Cuando yo bajo a C, bajo 20, ¿y cuánto gano de carga? Gano 20. 20. ¿Sí o no? Entonces, cuando ya tiene Sí. eso, ¿qué hace? Une esa línea. ¿Y esa qué va a representar para usted? La HP. Y ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué es igual la suma de HP más HZ? El H total, HT, el HT. Entonces recuerde que la H total es igual a la suma de HZ más la HP. HP. Profe, entonces el dibujo de HP y HZ siempre queda como una X, En este No. caso, pero no siempre. no siempre. Ah, Entonces, ¿cuánto para el punto A? ¿Cuánto vale la HZ? 0. Ah, no. Sí, 0. 0. ¿Cuánto vale el HP en el punto A? 40. 40. 0 más 40. ¿Cuánto nos da eso? 40. 40. 40. 40. Muy bien. Para el punto B, ¿cuánto vale el HZ? 40. ¿Cuánto vale el HP? 0. 40 más 0. ¿Cuánto nos da eso? 40. Para el punto B, ¿cuánto vale el HZ? 20. Para el ¿Cuánto punto vale el A, HP? 40. Para el punto C, ¿cuánto vale el HZ? 40. 20. La HZ. HZ. 20. 20. ¿Cuánto vale el HP? 20. 20. 20. 20 más 20, ¿cuánto nos da? 40. 40. Es una de esa línea, el color rojo. ¿Y qué le da esa? Esa le da la H total. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay pérdida de energía. No. No, ¿Por qué no? porque es una línea vertical. Es vertical. Es una línea constante. Porque la energía se conserva, la energía total se conserva en cualquier punto, porque es un balde, y en el balde el agua ¿cómo está? Estática. Por eso, cuando usted me preguntaba, Estefanía, ahora, que por qué daba una X, mírelo acá, HZ verde, HP verde, es decir, la contribución de HZ o la falta de HZ se ve compensada con una ganancia en HP, o viceversa, una ausencia de HP se ve compensada con una ganancia en HZ. Y en cualquier punto, para una condición hidrostática, como es el caso de un balde de agua, siempre la carga va a ser ¿qué? Una línea vertical. La HT siempre es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si HT es la misma, para el caso hidrostático, entonces tenemos que delta H es igual a 0 y que HT es ¿qué? Constante. Esa es la magia de las cabezas, al menos de lo que se trata en condición hidrostática. Entonces no lo vaya a olvidar. Si usted es hidrostático es como una X. La HZ por un lado, la HP por el otro y la HT le tiene que dar ¿qué? Vertical. Constante. Es una línea constante porque no hay pérdida de energía. ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ese ejercicio del balde, hágalo usted para que entienda nuevamente, o si ya lo hizo, luego lo vuelve a hacer para que entienda la concepción de lo que es conservar la energía. ¿Qué pasaría si el balde estuviera roto? Hay pérdida. Ya no sería una condición hidrostática. Ya no sería una condición hidrostática y habría flujo, entonces ya la cosa cambia. Y eso es lo que nos interesa ver de aquí en adelante, mirar en qué momento va a haber cambios, cuándo se empieza a generar esa energía, la variación de la energía total, cuando se tienen esas pérdidas o esos delta H dentro de un problema. Entonces, desde el punto de vista de la presentación, mira, ahora vamos acá en términos de lo que es la cabeza total. La cabeza total está siendo medida, o en la realidad es medida, ¿por qué? Por los piezómetros. Y cuando hablamos de los piezómetros tenemos que hablar de ¿qué? De lo que nosotros llamamos la cabeza piezométrica, es decir, un piezómetro le permite a usted medir ¿qué? Cabeza total. Y como la mide un piezómetro, esa cabeza total también es conocida con el nombre de ¿qué? Es conocida con el nombre de... Lo voy a colocar acá con el nombre de cabeza piezométrica. La H total es la posición más P sobre gamma, o la HZ más la HP. Si usted mira en la figura de la derecha, ¿están viendo toda la figura de la derecha? Donde tenemos este piezómetro. Sí, profe. Sí, Si usted mira en la figura de la derecha, usted aquí puede entonces notar algo muy interesante. La función del pesómetro es ¿cuál? Es medir la posición del agua, es medir cuánto es la posición del nivel freático. Esto que está acá es lo que nosotros llamamos un piezómetro tubo abierto. Eso básicamente es un tubo que se coloca dentro del material para en él medir ¿qué? La posición del agua. ¿Cómo puede a través de un piezómetro abierto o un presómetro tubo abierto medir la cabeza piezométrica? De manera muy sencilla. Si usted conoce la cota de instalación de su piezómetro, es decir, si yo tengo 30 metros de piezómetro, esos 30 metros de piezómetro, sencillamente entendidos como la longitud del piezómetro, le permiten a usted obtener la cota de instalación o la cabeza de posición. ¿Por qué? Porque si yo conozco la cota del terreno, y supongamos que la cota del terreno es la 1500, y yo sé que mi piezómetro mide 30 metros, o está instalado 30 metros por debajo de la cota del terreno, si esto es, digamos, la cota 1500 metros sobre el nivel del mar, porque tengo topografía, ¿yo qué podría decir entonces de la cota de instalación? ¿Que cuánto sería mi cota de instalación? Si yo sé que la longitud del piezómetro son 30 metros. 1530. No. ¿Cuánto sería la cota de instalación? 1470. 1470 metros sobre el nivel del mar. Y si yo ya conozco la cabeza de posición, porque la conozco a partir de la topografía o la cota de instalación, ¿qué es lo único que me queda por medir? Lo único que me queda por medir es saber cuánta agua hay dentro del tubo. Y esa agua que hay dentro del tubo es representante ¿de qué? Del P sobre gamma. ¿Y esto qué es para nosotros? La HP. Entonces, si yo conozco la HZ, que es la cota de instalación, y le sumo la cantidad de agua que hay dentro del tubo, que es la HP, yo puedo conocer sencillamente ¿qué? El valor de la cabeza total. Para eso nos sirven los piezómetros tubo abierto, o los piezómetros conocidos tradicionalmente como de casa grande, por ser él quien en primer lugar los instauró. Desde el punto de vista más práctico, hoy por hoy nosotros contamos con piezómetros que llamamos de hilo vibrátil, que son piezómetros ya, digamos, con una tecnología de punta o una tecnología mayor, y que son piezómetros que son ¿qué? De tipo eléctrico, que están conectados con un cable y que tienen acá un sensor.
ese sensor que permite medir directamente la presión de poros. Cuando usted mide la presión de poros, lo que hace sencillamente es que esa presión de poros la convierte en una cabeza de presión, en una columna de agua. A eso le suma la cabeza de posición y con eso obtendría también la cabeza total o la cabeza piezométrica. Esa es la manera que nosotros tenemos en la realidad para medir sencillamente la cabeza piezométrica o la cabeza total. Y recuerde que eso es una representación de la energía. Entonces, si usted encuentra diferentes piezómetros sobre una zona de estudio, pues la idea es que usted, a partir del entendimiento de la energía total o de la cabeza total, pueda saber hacia dónde se está moviendo el agua desde el punto de vista de la instalación de los instrumentos o de los equipos como tal. Muy bien, entonces ahora miremos acá en relación a esta figura para que terminemos de apropiarnos de la condición hidrostática. Entonces tenemos acá una condición hidrostática donde, recuerde, no hay pérdida de energía. Delta H es igual a 0. Entonces, mire por favor, o note que en este caso contamos con un montaje donde tenemos un suelo y tenemos un punto A y un punto B, y tenemos que nuestro nivel de referencia se encuentra en el punto A. Entonces, noten o evidencien por favor las medidas de HZ y las medidas de HP y díganme si están de acuerdo con lo que aparece en la figura. Recuerde, HZ se mide ¿desde dónde? Desde el nivel de referencia. ¿Y HP se mide ¿desde dónde? Desde el nivel freático. Sí, está bien. Está bien. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, note que tenemos desde el nivel de referencia. Tenemos desde el nivel de referencia, desde el punto A, tenemos la medida HZB. ¿Cuánto vale HZA, muchachos? HZB más HPB. HZA, ¿cuánto vale? Vale 0. Mire que como A se encuentra en el nivel de referencia, HZA, ¿cuánto valdría? 0. 0. Muy bien. Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Mire que aquí tenemos la medida HZB y la medida HPB, y esa medida es igual a ¿qué? A toda esta medida de la izquierda, que es la medida HPA. Entonces, a partir de esa figura, uno puede plantear ¿qué? Una conservación de la energía para el caso de la condición hidrostática. Y entonces, llegar a lo siguiente, que desde el punto de vista de la condición hidrostática, nosotros ¿qué sabemos? Que la energía total en el punto A tiene que ser igual a la energía total en el punto B. Y por lo tanto, la HZ de A más la HP de A debe ser igual a ¿qué? A la HZ de B más la HP de B. ¿Qué acabamos de decir? ¿Cuánto vale la HZA? ¿A qué es igual a HZA? A 0. HZA es igual a 0. ¿Por encontrarse qué? En el nivel de referencia. Por lo tanto, ¿cómo queda nuestra expresión para el término de las cabezas? Nos queda que la HP de A es igual a la suma de ¿qué? De HZB más HPB, como lo vimos previamente. Y aquí podemos entonces entrar a definir la presión de poros como aparece en pantalla. Podemos llegar a definir la presión de poros como el valor de la HP por el gamma del agua. Esto es muy importante, muchachos. Esta expresión que está acá no la vaya a olvidar. La presión de poros es igual a la HP por el gamma del agua. Anótela bien, o anote bien esa idea. La presión de poros es igual a la HP por el gamma del agua. Y eso viene de lo siguiente. Sencillamente decir que si usted tiene que la HP es igual o es representativa de la presión sobre el gamma, o es igual a eso, en el caso del suelo, ¿quién representa la presión? La presión la representa
La U, la presión de poros. Y el gamma con el que trabajamos nosotros es sencillamente ¿qué? El gamma del agua. Por lo tanto, si yo despejo de acá la presión de poros, tengo que la presión de poros es igual a ¿qué? Al valor de la HP por el gamma del agua. Y eso, muchachos, es lo que aparece acá. Entonces, no lo vaya a olvidar, la presión de poros se expresa como el valor del HP por el peso unitario del agua. Si multiplicamos todo entonces por el gamma del agua, ¿qué tenemos? Lo siguiente: gamma del agua por HP más gamma del agua por HZ más gamma del agua por HP de B. Y eso sencillamente nos permite ¿qué? Llegar a la siguiente expresión, que es la condición o el valor de la presión de poros en el fondo de la muestra y que se da para una condición de tipo ¿qué? Hidrostático. Gamma del agua por L más V. Anote esa expresión o haga el seguimiento de la misma para condición hidrostática.